Dios les bendiga nuevamente. Es una bendición esta mañana ver cómo nos integramos en cada uno de los ministerios que estamos desarrollando la labor en palabra y renovación. Estamos aprendiendo, todavía tenemos mucha limitación en métodos, medios de comunicación. Estamos aprendiendo cositas, todavía hay cositas que nos hacen falta, que estamos también, de pronto tenemos hasta el recurso, pero nos falta desarrollar toda esta parte, lo estamos aprendiendo, ¿cierto? Y el objetivo es que estamos unidos, nos conocemos, nos amamos, todas las limitaciones ahí están, las dificultades que podemos estar teniendo en esto nos hacen antes, es una parte jocosa, no estamos esperando una cosa del otro mundo, aunque para nosotros los que estamos detrás de bambalinas, como se dice y como se habla en el teatro, ¿cierto? Que estamos detrás de las cortinas. Realmente para nosotros es un logro muy grande cuando vemos que uno de nuestros hermanos en su casa logra hacer todo esto que hicieron los hermanos de escuela dominical. Y yo no me imaginaba que eso iba a estar tan especial. Felicito a las maestras de escuela dominical, hicieron una muy grande labor. Todo lo que se viene haciendo, Dios nos dará gracia, sabiduría, avanzaremos, investigaremos y mejoraremos en esto. Algún día tendremos un trabajo de comunicaciones con tantas herramientas que al volver a mirar atrás decimos, Dios mío, fueron nuestros inicios, siempre hay un inicio. eh, y qué bueno que Dios nos estrecha hasta este punto, porque ese es el propósito de Dios. Todo en Dios tiene un propósito. Hemos estado viendo en estos días en los estudios que hemos estado teniendo. En el día de hoy quisiera hablarles, analizando uno de los salmos más hermosos que veo en la Biblia. Son muchos, los salmos mesiánicos pueden ser los más preciosos de todos, pero hay uno que tiene que ver más como con esa relación que tenía David, desde donde sale, que él sale de pastorear ovejas, él se coloca frente a las ovejas hasta la posición, ¿cierto? De cómo ver él a Dios en esa posición. Si él se coloca como una oveja, ¿cómo vería él a Dios siendo una oveja? Y me imagino que ahí le pasa lo que nos pasa a nosotros, que en esos momentos de meditación en Dios vemos la sencillez, que como Dios trata con nosotros de una manera como Él lo sabe hacer. Entonces quisiera hablar en esta hora acerca de cómo nosotros pasar por momentos difíciles, por momentos oscuros, por valles oscuros, en las manos de Dios. Cuando usted y yo vamos al Salmo capítulo 23, este es uno de los salmos más hermosos que uno ve en la Biblia en esa relación, y el salmista se coloca como una oveja. Los animales tienen tantas características, ¿cierto? Las ovejas tienen unas características que a algunos les han llamado hasta tontas, ¿cierto? Ese no tener esa capacidad de ubicarse y posiblemente perderse tan fácil, siempre necesitan un pastor al lado. Los pastos tienen que ser pastos que el mismo pastor seleccione. Si el pastor no es el que selecciona, van a tener grandes dificultades las ovejas. En todo situación que uno mira, David ve las ovejas y en algún momento tal vez pastoreando decía, tan tontas mis ovejitas, mira cómo dependen de mí, qué será de ellas sin mí. Y de un momento a otro él se ve pastoreado por Dios en unas condiciones que ni se imaginaba, pasar de ser un pastor de ovejas a ser un rey y tener unos momentos tan tremendos. No sé en qué momento realmente escribe este salmo, si lo hace cuando está al frente de las ovejas o lo hace cuando está como rey, y posiblemente siendo un rey diría, uy no, yo quisiera volver a ser oveja mejor, pastor de ovejas, porque es que tener una responsabilidad con seres humanos es muy difícil, ¿cierto? Pero entonces él empieza a ver a Dios de esa manera y dice, el Señor es mi pastor. Si el Señor es mi pastor, ¿qué me puede faltar? Nada me faltará. Dice, en lugares de delicados pastos me pastoreará, o sea, me lleva hasta donde es. Y fuera de eso, dice, confortará mi alma, y qué precioso eso, y me guiará por sendas de justicia. Es como el contexto, el marco de lo que está pensando David, pero yo me quiero detener en el texto que dice en el versículo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán alientos.
En la cultura oriental hay un proverbio árabe que dice: puro sol sin lluvia hace un desierto. Puro sol sin lluvia hace un desierto. Porque la vida nuestra se ha de comparar, y en la vida vamos a tener experiencias muy agradables, en la vida vamos a tener experiencias muy desagradables, vamos a tener momentos de muchas alegrías, demasiadas alegrías, y vamos a tener momentos de mucha tristeza, y va a ser demasiada tristeza, va a haber en la vida risa, llanto, victoria, fracaso. De eso se compone la vida. Si no está en esto, en algún momento nos vamos a sentar juntos y vamos a compartir y a reírnos de estos momentos tan tremendos que nos han llevado a estos extremos. De pronto ahora hablaba algunos pues de compartirnos la fe y esto, pero en nuestra familia, en nuestro, con el convivir con las demás personas, las situaciones que se están viviendo, las pérdidas que se tendrán, todas esas cosas van a ser parte de nuestra vida. De hecho, cuando recordamos hace 10, 15 años que era nuestra vida, pasamos momentos difíciles, ¿cierto? Lloramos, fueron momentos muy duros, pero hoy son jocosos, porque recordamos y vemos que se cumplió un propósito. Si vemos la mano de Dios ahí, vemos el propósito de Dios que se cumple en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, tendríamos que pensar hoy que si una vida no está compuesta por experiencias de dolor, por experiencias de fracaso, esa vida no va a tener profundidad, esa vida no va a tener sabor, esa vida no va a tener esas situaciones tan hermosas. Hoy nosotros hablamos de hombres de Dios y mencionamos cosas muy bonitas, ¿cierto? El apóstol Pablo, es un hombre tremendo de Dios, todo un Nuevo Testamento, qué forma de escribir. Un momento, pero para Pablo escribir de esa manera, tuvo que tener encuentros con Jesús tan especiales que cuando uno lee las cartas, tiembla, llora. Ahora que cantaban las muchachas, el Señor es mi pastor, y yo meditaba y dije, yo no les conté a ellas, que iba a predicar esto. Yo no le dije a nadie, hágame esta lectura, no le dije a nadie, dirija de esta manera, solamente estamos en lugares distintos, solamente oren y que Dios les guíe. Pero cuando estoy mirando eso y veo a la hermana, la madre de las muchachas a luz, quebrantada delante del Señor, realmente yo decía, ¿qué es lo que más me está quebrantando? Las canciones, la letra como tal, las muchachas como adoran al Señor tan lindo, o me está guiando, y al escuchar esta letra y ver la actitud de mi hermana Luzaida, es esa actitud la que me lleva, porque uno no llora por llorar, uno llora porque hay algo que está pasando dentro de uno, ¿cierto? Pablo logra escribir de esa manera porque él vive esos momentos, y cuando habla de momentos de aflicción, que nosotros vamos a pasar por este mundo por momentos de aflicción y etcétera, no lo está hablando porque sí, hay una experiencia de vida. La vida de Pablo es una vida de profundidad, la vida tuya y la vida mía tienen que ser momentos de profundidad, ¿cierto? Mire que usted va a ver a estos árboles, voy mucho, cuando voy a la costa y veo las palmeras, yo veo que las palmeras, cuando me ha tocado ver esos momentos de tanta tempestad, un momento de tempestad, y yo veo que las palmeras casi que, no, pues es que yo dije, se van a quebrar, pero las raíces que han logrado tener, y cuando, bueno, el mar come tierra de para adentro, pues ya va a ser otra cosa, porque las raíces no van a tener, quedar en su profundidad, van a ser descubiertas, pero mientras las raíces están allá, esos árboles van a aguantar todas estas situaciones, y eso hace que los árboles afirmen más sus raíces y que ellas estén en una situación mejor. Entonces, David no nos va a esconder esta realidad en este salmo, y va a hablar de cosas, de momentos en la vida que nosotros llamamos valles de sombra de muerte, yendo a la literatura judía y escudriñando un poquito el por qué el rey David llega a expresar el valle de la sombra de muerte, si es algo filosófico o qué es lo que él pretende hacer. Yo me encuentro con que en las lecturas que hago, encuentro que se habla de que en Israel hay un cañón que su profundidad solamente se va a contemplar a mediodía, no más. Es la única hora en el día
en que el sol penetra hasta ahí tan profundo. El resto del tiempo ese lugar es oscuro y sombrío, y se habla que en ese cañón hay animales muy terribles y que en algún momento tuvo que haber pasado David por ese valle, o en algunas oportunidades un valle oscuro, con fieras alrededor, con inseguridad, con miedo, con temores, y fuera de eso con unas ovejas alrededor que son su protección. Él las debe de proteger, y es algo especial. Entonces, cuando David, que conocía esta situación, ¿cierto?, experimentó en su vida esa situación, al estar orando y viendo los momentos difíciles en su vida, él dice: aunque ande en valle de sombra de muerte. Yo creo que si él no hubiera pasado por ahí, no hubiera sentido lo que se siente pasar por un valle de sombra de muerte, nunca hubiera podido llegar a esta expresión tan tremenda y tan profunda en su relación con Dios, porque dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Una total seguridad. Y dice: porque tú, el colocado como oveja, estarás conmigo. Me imagino las ovejas alrededor de David pasando el valle. Mano, yo trabajé durante un tiempo, les he contado, en una finca lecheras, y de una u otra manera tenía que ver con ellas, porque estábamos administrando, pero aprendimos aún hasta inseminar a las vaquitas, y veíamos la relación de las vacas mucho más con el pastor que con nosotros, con el que estaba al frente del rebaño de las vaquitas, y uno veía que en momentos así todas las vaquitas se iban junto a él, y como si él las protegiera. Y yo noto que cuando David está mirando esto, él tiene que estar recordando las situaciones que él vivía, y que ellas se acercaban y tenían paz. Tal vez él no tenía la fuerza suficiente para combatir un oso, un león. Bueno, lo hizo varias veces, dice la escritura, pero con el poder de Dios. Pero las ovejas cerca a él y diciendo: no, aquí está el pastor, aquí no hay ningún temor. Es algo tremendo. Les he contado historias, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la historia de Billy Graham? La mencioné hace poco. Ese hombre que estaba en el avión y que todo el mundo estaba: ay, nos vamos a estrellar. Y ese hombre estaba tranquilo. Y alguien decía: hombre, pero ¿por qué estás tranquilo si el avión se va a estrellar? Ah, no, es que aquí viene Billy Graham. ¿Y qué tiene que venga Billy Graham? No, que él dijo que Dios le había mostrado que la ciudad para donde vamos, Dios iba a hacer milagros. Entonces yo creo que Dios le habla a Billy Graham, y si Dios lo va a guardar a él, imposible que este avión se nos caiga, él va a ir para campaña. Entonces era como esa seguridad que David expresaba en ese sentido, porque dice: es mi pastor, eh, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hermano, qué rico que usted y yo podamos entenderlo, y que en medio de las situaciones de la vida tengamos esa paz en el Señor, ¿cierto? No hay excepción. Todos los seres humanos, si hay profundidad en nuestra vida y en el transcurso de la vida, pasaremos por valles de sombra de muerte. Y el Señor no nos está diciendo que Él va a eludir todo esto, sino al contrario, vamos a pasar por los valles de sombra de muerte. Lo que tenemos es que Él prometió que a través del valle de la sombra de muerte, nuestras dificultades, en medio de esas dificultades va a estar Él con nosotros. En Isaías 43:2 hay un texto muy, muy hermoso de las Sagradas Escrituras, en el que Él está hablando en ese momento del pueblo de Israel, que ellos necesitaban que Dios remitiera la situación, el pecado que ellos tenían, y restaurara a la nación como tal. Entonces arranca Isaías de una manera muy especial, porque dice: ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Una situación de relación especial. El verso 2, que es el que me quiero remitir frente a esto, es cuando el Señor le dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Lo he visto en la escritura. Lo he visto en Moisés.
lo he visto en Daniel, todo este concepto que está hablando Isaías, guardado frente a animales, guardado frente al fuego, Moisés guardado aún en las aguas, el Señor abriendo las aguas y haciendo cosas tremendas, los discípulos en medio de las aguas y Jesús calma el mar, Pedro caminando sobre el agua, son momentos que la Biblia nos va colocando uno a uno, para expresar lo que Dios quiere hacer en nosotros en esas situaciones, en esos momentos, que nosotros entendamos, son cosas que pasaron, pero hoy para nosotros en medio de las mareas de la vida, en medio de los fuegos y los problemas que tenemos nosotros en la vida, lo vamos a ver manifestado, porque es la relación de Dios con cada uno de nosotros, ¿cierto? Y no, es que todo el capítulo 43 yo te invitaría a que lo leyeras, pero tomo un del capítulo, versículo 41, que dice, no temas, porque yo estoy contigo. Este hombre que llega a los pies de Jesús, su hija había muerto, Jairo, y él no sabía que había muerto, estaba muy grave. Se acerca a Jesús, viene a acercarse a él. Jesús era muy rodeado de mucha gente y acceder a Jesús no era tan fácil. Estas personas que son tan populares, hay mucha gente alrededor de la gente que es popular. Y en medio de eso, él está ahí. Cuando ya va a hablar con él, alguien se le acerca y le dice, no lo moleste, ya tu hija murió. Si yo fuese Jairo, en una situación de esas, que me dicen que mi hija ha muerto, lo que haría sería gritar, llorar, tener un dolor de aflicción. Inmediatamente Jesús voltea, inmediatamente. No expresa nada, no dice la escritura que él, tal vez ni los pensamientos aterrizaron en su cabeza, sino que Jesús voltea y le dice, Jairo, Jairo, no temas, cree solamente. El Señor nos está diciendo en esta hora, alto, ay. Te está diciendo a ti ahí donde estás, alto, alto. Cualquier circunstancia, cualquier situación que estés viviendo hoy, que estés pasando hoy, no temas, alto. A Israel el Señor le dijo, no temas, yo estoy contigo. Jesús le dice, no temas, cree solamente. Y qué bueno el estar al lado de Jesús, porque estar al lado de Jesús nos da paz, nos da tranquilidad. Es algo tan especial, ¿cierto? Hay que tener en cuenta varias cosas cuando hablamos de estos valles. Una de las cosas es que, sea como sea, los valles son inevitables. Son inevitables, los vamos a tener. Jesús mismo nos dijo en Juan 16:33, no, en el mundo tendréis aflicción. Bueno, dice, no temáis. Yo he vencido al mundo. Otra vez, no temáis. Los valles no son planeados. Tendremos que pasar y no los podremos evitar. Los valles no suceden solo a una persona. Tú no eres el único que en este momento está pasando momentos difíciles. Muchos pasamos momentos difíciles en diferentes aspectos, pero hemos entendido que nuestra confianza está en Él. Que nuestra vida está escondida en Dios. Y yo quiero decirte algo que es lo más lindo de esto que tenemos que tener en cuenta frente a los valles, y es que los valles no son eternos. Este tipo de valles, no. Estos valles de sombra de muerte no son eternos. Estos valles van a pasar, gloria al Señor. El apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro 1:6, por lo cual vosotros alegraos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, que tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Habrá un momento, pasamos un momento donde estamos siendo afligidos por estas situaciones que nos llega, por estas pruebas que nos llega, pero estamos en las manos de Dios. Eso es lo más importante. Ahora, los valles han de tener propósitos. Varias personajes que te mencioné ahorita, entendieron eso. José fue uno de los que entendió la situación de los valles, y uno lo va a escuchar a él cuando está en Génesis capítulo 50, el verso 20, que dice,
ustedes, él hablándole ¿se acuerdan los hermanos con esa situación? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios, ese mal que supuestamente era para mí, ¿cierto? Dice, lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, que era que ellos venían, ellos se establecieron en Egipto, calmaron la necesidad, calmaron el hambre, trajeron a su padre. Bueno, realmente ellos pudieron haber recibido la bendición en aquel lugar, pero se establecen en aquel lugar. Y entonces él dice, para lo que estaban viendo hoy, porque en ese momento transitorio, él les dice, para mantener en vida a mucho pueblo. Si él no pasa por esos desiertos, si él no va a ese lugar tan horrible cuando sus hermanos le van a vender en esa cisterna, si él no pasa los momentos que él pasó en su vida, Dios no lo haría. Si él no va a la cárcel, el carácter de él no sería transformado. Si no está en la casa de Potifar y ve cómo el hombre le falla y mira las circunstancias y frente al querer serle fiel a Dios, Señor, ¿por qué si yo soy fiel a ti me están sucediendo todas estas situaciones? Si él no pasa por ese momento, no lo logra. Pero mire que él está viendo el propósito. Dios me llevó allá y gracias a eso hoy el pueblo, todo este pueblo está siendo protegido, está teniendo la salvación de una u otra manera en ese tipo que vamos a ver en él de Salvador como Cristo Jesús. Muy bien. Bueno, ahora uno va a notar en el caso de Pablo. Pablo también entiende esto porque dice en Romanos capítulo 8 versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y dice, esto es a aquellos a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Propósitos de Dios. Estas situaciones tienen propósitos de Dios. Tu situación hoy tiene propósitos de Dios. Dios siempre va a estar fiel a nuestras vidas en medio de la situación. El apóstol Pedro habla sobre la necesidad de que nuestra fe sea sometida a prueba, y por eso el apóstol Pedro nos va a hablar de una manera especial, porque dice en 1 de Pedro 1:7, de modo que sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Fuimos sometidos a pruebas, pero eso va a traer unos resultados muy grandes, ¿cierto? Dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe y muchas más preciosas que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Entonces todos vamos a transitar, todos, de esto no se salva nadie, por los valles de sombra de muerte. Hace muchos años, estaba joven, tenía 21 años creo, 21, 22 años, y Dios permite que yo llegue. Durante muchos años viví en centros de rehabilitación, en fincas, en lugares. Estuvimos junto con mi esposa sirviéndole al Señor de esa manera. Y de una u otra manera éramos muy jóvenes todavía, pero llevábamos ya algunos años, unos 4 años trabajando con centros de rehabilitación. Y desde que nosotros nos casamos, muy jóvenes, empezamos a hacer la obra de Dios como misioneros. Pasamos momentos difíciles de hambre, de momentos de casi muerte. Estuve un tiempo, ya había pasado por el Cartucho en Bogotá antes de que nuestro hermano Eduardo Betancourt llegara allá. Íbamos con la Fundación OVAD, habíamos tenido momentos difíciles. El jíbaro de ese momento en aquel lugar, me había descargado un revólver y el Señor guardó mi vida. Habíamos pasado momentos difíciles. En otra ocasión recuerdo un hombre que había traído unos cuchillos así de grande, y cuando el Señor me da una palabra empiezo a confrontar y a predicar. Yo no sabía que eso iba a pasar, y ese hombre termina llorando y entregándome los cuchillos, hasta me los regaló y me dijo, con esto yo te iba a matar. Y una locura, había pasado una vida así, pero en aquel lugar era un muchacho joven que apenas llegaba, nadie me conocía, y era un lugar donde quienes predicaban en ese lugar no era cualquiera, era el pastor y personas que tenían mucho trasigar, y había gente que llevaba 15, 20 años al lado del pastor, y él tenían una forma de predicar y todo, y al llegar allá a los 3 meses me dicen, quisieras predicar esta hora, un domingo, predicar un domingo. ¿Y quién es este? Entonces alguien sale de la gente
porque nunca deja de faltar el imprudente, ¿cierto? Y este imprudente me dice, yo no entiendo, yo no sé cómo el pastor lo pone a predicar a usted. ¿Usted quién es? Usted no es nadie. Y yo le decía, sí, señor, eh, yo no puedo decir quién soy, no soy nada. Sin el Señor no soy nada, yo no soy nadie. Y entonces, ¿por qué lo ponen a predicar? Y hasta la gente tan boba que hasta llora. Y yo decía, Dios mío, gracias. Gracias porque a pesar de los 21 años que tenía, 22 años en ese momento, había visto la mano de Dios en todos esos poquitos años, 4 años de mucho sufrimiento, de mucha lucha, pero esos años formaron cosas en mi vida y al compartirlas no eran palabras muertas, no eran letra muerta, sino que simplemente lo que prediqué fue mi experiencia con Dios, cómo había visto a Dios en medio de todo ese trajinar que había pasado, porque habíamos pasado un desierto, vino un momentico de refrescarnos, pero los desiertos en nuestra vida siguieron y yo creo que si el Señor nos quiere formar, ay, tendrán que venir más desiertos. No es fácil en el momento, pero Dios seguirá obrando. Entonces todos vamos a transitar por ahí. Y entonces la pregunta en esta hora que me haces es, pastor, y entonces, ¿cómo podríamos nosotros pasar por esos momentos de desierto? O a lo mejor estás pasando hoy por un momento de desierto y me dices, ¿cómo, pastor? Dígame que estoy desesperada, dígame que estoy desesperado. Y entonces una de las cosas que yo te quiero decir en esta hora es, primero, tienes que tener una decisión de no dejarte aprisionar y de no dejarte dominar por el desierto. Una de las cosas, recuerda, el Señor no te va a abandonar, te pasa por ellos, aparentemente no está al lado tuyo, pero está al lado tuyo. Entonces tu confianza debería estar en el Señor y por eso dice, porque tú estarás conmigo. Y a pesar de ese desierto, en este momento toma tu actitud y dite a ti mismo, ¿cierto? Como lo pudo decir David en algún momento, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de adorarle, he de alabarle, he de bendecirle. Y dice a Dios, salvación mía, y Dios mío. Y en esta hora puedes decirle al Señor, Dios mío, tal vez no tengo la fuerza. ¿Te acuerdas de aquel hombre que el Señor habla acerca de creer y le dice, ¿crees? Y el Señor dice, sí, yo creo que tú vas a orar, ayuda a mi incredulidad. Y en esta hora hay que decirle, Señor, yo tengo total confianza que aunque esta situación pareciera que me abandonaste, yo entiendo que tú estás conmigo. Entonces el salmista lo que puede decir en ese momento de valle de desierto es, porque tú estarás conmigo, ¿cierto? Veo que en los primeros versículos de este salmo, él está utilizando como una tercera persona. El Señor está hablando en tercera persona, pero ahora está directamente hablando con Dios y le está diciendo, tú, Señor. Las dificultades causan esas cosas. Esta semana meditando arriba con los muchachos donde estamos ministrando en semana, me llamaba la atención porque al predicarles les hablaba de este hombre ciego de nacimiento que cuando pasan los mismos discípulos disertaban de él y dijeron, este además que nació, ¿por qué nació ciego? Ah, porque iba a ser un gran pecador. O no, porque la mamá o el papá, quién sabe qué mal hicieron. Y cuando Jesús habla con ellos, le dicen, no, eso no es ni porque nació, ni porque va a ser malo, ni por su mamá ni su papá, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. ¿Cuántos años ciego? Y el Señor se iba a glorificar en medio de esta situación. Y el Señor va y ya les comentaba que les echó tierra en los ojos. Imagino uno bien ciego y le echan tierra en los ojos, ¿cierto? Al caído cae de pronto pasas una situación difícil y viene otra situación más dura encima. Entonces tú estás diciendo, no, imagínese, ya me cayó la roya, esta situación y sigue con esta otra situación. Teme usted, tómate tu tiempo, porque este hombre fue sanado y cuando es sanado, pues viene los de Sanedrín, lo llaman y dice, ven, y los ancianos y todos, los vecinos, todo el mundo se alborota y dice, venga, y cómo así que señor, no, si ese señor me sanó, ¿qué le dijo? Que me lavaran el Siloé, y le dicen, no, pues que tipo es un pecador, hablando de Jesús, y él dice, yo no sé si él es pecador, a mí lo que me interesa en este momento es que me sanó, si es pecador yo no lo sé,
Y entonces a medida que le iban hablando, ella dice, no, él es como de Dios. Y sigue hablando, y usted va a ver el texto de Juan 9 que dice, no, entonces si la situación es así, no, pues Juan 9 o 5 no recuerdo bien. Entonces él ya les dice a ellos, ah, no, ese hombre es como profeta. Eh, y ellos lo expulsan de la sinagoga y él se va aburrido. Cuando se vuelve a encontrar con Jesús, le dice Jesús, oh, te expulsaron y esto y lo otro, pero tú crees en el Hijo de Dios. Y él dijo, pues que yo quiero creer, claro, en el Mesías prometido. ¿Quién es para que lo adores? Me dijo, el que habla contigo es. Inmediatamente adoró al Señor, o sea, vio un desarrollo de su fe. Pasó de solamente ver a una persona que le dijo ahí se sana, a verlo como un hombre de Dios, a verlo como un profeta de Dios, y termina viendo a Jesús como lo que Él es, como el Hijo de Dios. Tú y yo hoy tenemos que, el Señor quiere llevarnos a eso. Entonces, si esta situación que nosotros estamos viendo pasa alrededor de nuestra vida, hoy más que nunca tenemos que tomar una gran decisión, y la decisión es de acercarnos a Él, de entender la situación, de no dejarnos desanimar por estas situaciones, y también las circunstancias adversas que van a venir a la par con esta situación no me van a dañar. ¿Por qué? Porque en medio del valle de la sombra de muerte hay dos cosas que yo puedo hacer. La primera es que me tiro ahí y digo, ya me morí, ya hay animales, hay fieras, hay cosas, no, me voy a dejar pasmar por el temor. O lo otro, siga caminando. Pastor, pero yo no veo, siga caminando. El Señor que le muestra, siga caminando. ¿Qué dice el Señor en su palabra? ¿Qué promesa le ha dado Dios? Antes de entrar en este valle, es factible que Dios te haya hablado y te haya guiado y haya mostrado que algo vendría a tu vida en esta situación. ¿Qué es lo que el Señor dice en la palabra? Confía en el Señor, sigue adelante, porque Dios, Él va a obrar de una manera tremenda. Aunque la muerte se sienta encima. Estaba yo en la ciudad de Bucaramanga y estábamos en un sector que se llamaba Matanza. Matanza, y el nombre era yendo para Matanza, no era Matanza, era yendo hacia Río Negro y Matanza, bajando de un lugar que le llamaban Regaderos, y por allá había una finca que antes había sido un motel y lo habían dispuesto para nosotros desarrollar un ministerio con drogadictos allí. Y no era fácil porque era un lugar donde en las noches en ese sector de Matanza los mataban y bajaban por el río y los gallinazos bajaban devorándolos. Y en medio de esa circunstancia, pues nosotros en las noches veníamos y caminábamos unos cuantos kilómetros para encontrar el bus que nos podía llevar a una plaza de mercado, y allá nos daban donaciones para el centro de rehabilitación. Caminando una noche, y yo recuerdo por allá había mucha brujería. Tuvimos una señora que practicaba la brujería, se montaba, era como un pájaro que volaba y se montaba a un árbol, pero allá sí tomaba forma de mujer, pelo largo, sus ojos eran como fuego. Y yo nunca había visto una situación, había visto otras, pero nunca había visto una situación. Y ese árbol, ella se mecía en ese árbol y se reía, y era la risa de una bruja. Y esa noche que iba con los muchachos, yo iba como con una cosa, como con un temor. Y mientras salimos, hubo un momento como a las 2 cuadras que yo dije, ay, me dan ganas de devolverme. El corazón para reventarse. Yo sentía que algo venía, no había luna esa noche. A este lado había montaña, de aquí para allá era un río, que si nos íbamos al río, no sé, no teníamos en ese momento linterna, celulares en esa época ni existían. Lo que tenía era tal vez un viper, pero eso no ilumina nada. Y en medio de la situación que tenía en ese momento, ahí caminando, siento una cosa tan horrible, y los muchachos se me acercaron todos temblando, yo también temblaba, y me decían, pastor, algo está pasando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Fue una cosa de mucho, solamente nosotros que lo vivimos en ese momento entendimos. Allá se ven cosas raras. En Santander me tocó ver que de una roca salieran caballos, cosas raras, hay mucho satanismo en ese sector. Y en medio de ese miedo, porque era temor, ay, yo dije, Señor, ¿yo qué hago? Y no, pero nosotros tenemos que ir, el enemigo no nos va a apabullar. Pues yo lo decía una cosa es decirlo ya, otra cosa es vivirlo. Hermano, eso hasta vi hombres haciéndose en su ropa.
Y en medio de ese temor, de ese miedo, de ese terror, empecé a confiar en Dios. Y lo único que se me ocurrió fue cantar, porque ni orar, o sea, se bloqueaban los pensamientos. Era una situación satánica muy fuerte. Y lo único que hice fue, se me vino a la mente el himno Cuán grande es Él. Y yo empecé, mi corazón entona la canción. Pero yo empecé con una de las estrofas, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Y mientras yo lo cantaba, yo decía, Dios mío, y Dios se hacía más real. Y cuando llegamos al coro, pues los muchachos me acompañaron y cantamos Mi corazón entona la canción, Cuán grande es Él. Y mientras cantábamos, hermano, algo pasó. Porque cuando estábamos cantando ese coro, que lo cantaríamos no sé cuántas veces, yo sentía que esa presión satánica, y hubo un momento donde nosotros cantándolo, ¡pua! Y sentimos como, ¡ah! Ya, eso pasó. Y sentimos un fresquito, la presencia de Dios, pero no fue un instante, estoy hablando de espacio, de tiempo, mientras caminamos estos kilómetros. Y vimos en un momento de terror hombres, no andaban muchachas. Y yo andaba con muchachos que habían sido sicarios del cartel de esta ciudad, pues que habían sido, que el Señor estaba sacando. Anduve con muchachos muy terribles, que estuvieron en momentos muy, muy terribles. Y vi hombres de esta calidad, gente que habían asesinado 20 o 30 personas, llorando. Y en aquel momento nosotros levantar las manos como niños en la mitad de la calle, tenernos que arrodillar y decirle al Señor, Señor, nos libraste del mal. Solo los que vivimos ese momento entendimos la necesidad. ¿Y qué tal que nos hubiéramos devuelto? Nos hubiera devorado el enemigo en esas 2 cuadras. Pero Dios es tan especial. No te devuelvas. No mires hacia atrás. No te dejes desanimar. Porque el Señor es poderoso. Y a pesar de este valle de sombra de muertes, hay otro personaje de la Biblia que nos podría dar ese momento y esa experiencia. Y fue Jeremías, que en medio de la situación no fue fácil para él, también arrojado en una cisterna, también tantas cosas. Pero Jeremías termina diciendo, pero Dios está conmigo. Y lo que pudieras decir en esta hora es, oh Señor, tú estás conmigo, tú eres, Señor, quien vas conmigo. El Señor estará con nosotros. Él ha prometido que Él estará con nosotros. David lo supo y dijo que el Señor estará, pero tú estarás conmigo, pero tú estarás conmigo, Señor. Dios mismo ha prometido para con nosotros el hecho de estar en esta situación. En el caso de Isaías, vemos que en Isaías 43:2, ¿cierto? Estaba diciendo que cuando pases por las aguas, no te ¿qué? Negarás. Y cuando pases por los ríos, no te anegarás, perdón, y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y Dios ha dicho, también lo leíamos al principio de la palabra, no temas porque yo estoy contigo. Algo que tienes que pensar y hacer en esta hora es, cree en la protección del Señor. Siempre el pastor llevaba una vara, y la vara era para espantar osos, leones, animales. Y dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué especial el aliento de Dios. Y no crea que la vara y el callado servían solamente para guiar las ovejas. Eran para guiar las ovejas. Si una oveja se separaba, la varita durita, había que darle varita durita. Si una oveja se iba por un despeñadero, el pastor tal vez no la podía alcanzar con sus manos, pero desde el callado, que es donde gira la vara, él cogía a sus ovejas casi ahorcadas, y ella ahí como, si fueran ovejas, no me deja respirar, David, pero no, o la dejo en ese despeñadero, o la saco casi ahorcada. Qué lindo es Dios, ¿cierto? Porque a veces estamos ahí que nos sentimos que no más, y le decimos al Señor no más, y lloramos delante de Él, y estamos ahorcados. Pero el Señor está ahí. Está, usted, no lo vemos, creemos que no está ahí, ¿cierto? Como las ilustraciones que uno ha visto de aquel que iba por el agua, ¿cierto? Junto al mar en un momento tremendo, y llega esa tormenta y él empieza a mirar que
en medio de la tormenta él veía sus pisadas y las del Señor, pero cuando ya la tormenta llega y es fuerte, él no ve sino unas pisadas y dice, qué triste, Dios me abandonó. Y Señor, ¿por qué será que en los momentos más difíciles no vas conmigo? Y el Señor le dijo, no, mira, y le mostró la película desde otro ángulo. Y no eran las huellas de él, eran las huellas del Señor que lo llevaba en sus manos. Era el pastor con su cayado, salvando la oveja. Y yo creo que Dios en esta mañana está salvando esta oveja. Y que el Señor en medio de no entiendes, ni lo entiendo en este momento, pero es Dios el que está obrando, es Dios el que está bendiciendo, es Dios el que nos está rescatando y a veces de nosotros mismos. Qué bueno es el callado del pastor, ¿cierto? Porque nos defiende, porque nos ayuda, porque lo usa para levantarme a mí mismo. Y en medio de ese valle que puedes estar pasando en esta mañana, tú podrías decirle al Señor, ayúdame a pasar, Señor. Ayúdame a pasar estos momentos difíciles. No hay nada mejor que medites en la palabra. No hay nada mejor que si estás pasando esos momentos, que sea Él a través de su palabra. Hay gente que espera un milagro de un milagrero. Esto no es un asunto de externo. Esto es un asunto de la relación tuya y mía con Dios. Es un asunto de empezarlo a dejar ver en nosotros y que Él crezca en nuestra vida. Él lo hace de adentro hacia afuera. Y entonces al pasar por el valle, a veces ni siquiera esos animales que pueden, este valle que tiene Israel que contaba al comienzo de la ilustración y que David pasaba por el valle conocido en Israel como el valle de la sombra de muerte, al pasar por ahí, a lo mejor ni las fieras estaban, a lo mejor eran sombras, porque a veces también las sombras nos asustan. Las sombras a veces dan un reflejo, un ratoncito y reflejan un monstruo grande. Gigi Ávila cuenta en una de sus experiencias que él siempre iba al monte a orar y este hombre de Dios ese día fue a orar y dice que mientras él oraba se le levantó un gigante, lo vio, era su relación con Dios y en medio de eso él empieza a orarle a Dios y con temor y con miedo y Dios le dice, sé valiente, clama y empieza él en ese miedo el caría era correr a clamar y él se veía chiquitico y veía ese gigante frente a él y mientras él oraba el poder del Señor estaba llenándolo, Dios estaba en su palabra revelando de una manera y él veía, porque él decía yo lo veía ese gigante volverse pequeño, pequeño, pequeño y fue tan pequeño que el Señor le guía a que venza a ese gigante. Es una experiencia espiritual que está mostrando una situación que le estaba pasando en ese momento. Él no vivió momentos fáciles. A Gigi Ávila, el propio yerno matarle la hija y después él ir a ministrar. Fue una locura el testimonio, varias cosas que suceden. Porque un hombre grande de Dios, que no es grande, los hombres no somos grandes, somos chiquitos. Pero en los hombres en donde Dios se refleja de una manera muy grande, Dios no vea al hombre, ve a Dios. Donde Dios se glorifica en la vida de ese hombre va a ser muy golpeado. Ese hombre va a ser quebrantado. ¿Por qué? Porque es necesario que menguemos para que la gloria de Dios sea manifestada. No interesa. Es el objetivo que hay en Dios, ¿cierto? Entonces, esas sombras pueden ser más grandes que la realidad, pero recuerda, las sombras nunca te podrán hacer daño. Hay sombras, y si hay sombras es porque hay luz cerca. Hay luz cerca. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Y las tinieblas ante la luz no van a resplandecer, permanecer. La luz ante las tinieblas, la luz destruye las tinieblas. Dios te está diciendo en esta hora, estoy dispuesto a ayudarte. Y no solamente está dispuesto, tiene el poder para ayudarte. Y Él es el que te va a guiar por el valle de la sombra de muerte. Recuerda que en el Salmo 119 está hablando de la palabra de Dios y dice que es una lámpara que alumbra a mis pies, pero que es una lumbrera que va a iluminar mi camino. Entonces, en este momento, ten la confianza de que vas a pasar el valle que estás pasando. Si no tienes fortaleza, el Señor te va a dar
la fortaleza a través de la vara y el callado. Los valles, Dios puede destruir esa situación en los valles y puede hacer que ese mediodía, esa luz que llega en mediodía, en lo más oscuro del día, pero que ese momento puede ser el más iluminado, puede ser aún este mismo momento en el que tú a lo mejor has venido peleando con el Señor y tienes que decirle al Señor: no voy a pelear más contigo, voy a renunciar. No son mis convicciones, mis ideas, son las tuyas. Déjate en esta hora en las manos del Señor. Los valles seguirán ahí, pero el Señor te va a llevar y traer, llevar y traer y bendecir a tu vida. ¿Te unes conmigo en esta hora? Yo quiero orar por tu vida, mi amado hermano, y quiero pedirle al Señor que a la luz de la palabra, te ilumine el camino que debes tomar en estos momentos en donde tal vez estás en esa situación. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Gracias por tu palabra que nos ha hablado, que nos contrista, que nos alienta. Gracias por ayudarnos a atravesar estos valles. No es fácil, Señor, atravesar este valle con hijos desobedientes, con hijos altaneros, con hijos que no tienen temor de Dios, con hijos soberbios. No es fácil, pero tú nos ayudarás, Señor. No es fácil atravesar este valle con problemas y dificultades. No es fácil atravesar este valle, Señor, con una conciencia de pecado. No es fácil, Señor. Yo oro en esta hora por Henry Cataño, Señor. Restaura su vida a través de la palabra, derrama fe. Levántale con poder y autoridad en esta hora. Gracias por todas las personas que estamos contactados en esta hora, Dios. Algunos, Señor, en medio de las necesidades, Señor. Gracias. Gracias por la vida de la hermana Lina, Señor. Por Vivian, Señor. Por Milena, Dios mío. Por cada uno de los que están, Señor, en este momento unidos, pero desconozco lo que puedan estar pasando en este instante. Gracias por la vida de mi primo Humberto. Gracias por la vida de Dorita, Elisa, Judy, por todo, Señor. Desconozco lo que puede estar pasando allá, pero tú sí lo conoces. En esta hora, Señor, lo único que puedo hacer es clamar delante de ti, porque sé, Señor, que tú tienes todo poder y toda autoridad para transformar, para cambiar y para glorificarte. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Qué bueno es Dios, ¿cierto? Bueno, yo sí quiero saludarlos a todos, pues hoy es domingo, ¿cierto? Y tengo la costumbre en la iglesia de pasar lista. Pues no voy a pasar lista así, pero sé que algunos otros no se reportan, ¿cierto? Por allá aparecen los loguitos, pero eso lo leerán los que lo leen. Pero quiero saludar a Richard y su familia. Por aquí veo que hay conectadas 31 conexiones. Sé que de entre las conexiones está Luzaida, está Nacho, está Ángela y está Linita en una sola. Está Robinson, su esposa, sus 2 hijos en otra sola. Y entonces cuando veo esas conexiones y digo, bueno, ahí está la iglesia, 32 conexiones, 4 o 5 personas por conexión, son 120 personas. Y la gente que está de la iglesia, qué bueno que estamos la escuela dominical juntos, ¿cierto? Gracias a los hermanos que han participado, que hacen ese esfuerzo, que se madrugan, las maestras que trasnocharon y que yo sé que ahorita a las 4 de la tarde ya tienen que estar planeando para dentro de 8 días. Gracias a los hermanos, pídanle al Señor que nos dé gracia, sabiduría, entendimiento de su palabra, porque también al día estamos compartiendo 2 mensajes, ya llevamos más de 60 mensajes que hemos subido a nuestro canal en YouTube y no ha sido fácil. Que el Señor nos siga dando palabra y que estemos ahí compartiendo todos los días, porque eso es soltar, estudiar. Otra vez llegó el otro mensaje, casi que la vida se ha vuelto esto, más las llamadas que hacemos parte de una línea de vida donde hablamos con personas que tienen crisis, problemas, situaciones, están a punto de, bueno, y también subimos permanentemente en la semana, casi todos los días, o todos los días, a excepción del fin de semana,
a hacer una labor también acompañando un grupo de muchachos que el municipio tiene y que damos aliento, ánimo, vida, apoyo psicoespiritual. Entonces ahí estamos en esta parte. Oren por nosotros, que tengamos fuerza, que nos guarden la salida, nos protegemos lo más que podemos, pero si Jehová no edifica la casa, hermano, trabajan los edificadores. Y no paramos, no paramos. Esto es, necesitamos fuerzas para que la vida siga funcionando, ¿no? Hermana Lina Hernández, Dios te bendiga, Robin, hermanita Blanquita, Jessica Paola, Elkin, Flor Quintero, oh, el pastor Andrés Cifuente, Elvira Pérez, Jessica Miriam, Robinson, Rosita Jaramillo, Andrews, qué bien Andrés, Dorita Álvarez, Rosa Elvira, Jair Fabián Cano, a Mauro Quintero, este bendiga mi amigo y hermano, Héctor Gil Guzmán, este bendiga mi hermano Héctor, Miguel Ángelo, está, saluda a toda la iglesia, buenos días, Angelita, a Luzaida, buenos días, bien, la hermana Sonia Rodríguez, Glorita Vasco junto con todos, pues todos estoy hablando, mencionando solo cabezas de familia, pero tendría que saludar persona por persona, ¿cierto? Entonces a Gloria, a Anuar, a Valentina, etcétera. Bien, eh, a Fernando y a Dora, bueno, a Judy con todo ese popular 2, está Judy, están los hijos, están los sobrinos, está la mamá, está el papá, allá sí que hay gente en este momento, por ahí vi una fotico y son como 10, 12 que se reúnen cada que nos ponemos en transmisión, Elizabeth Montoya, a Isabel Parra y a mi primo Humberto, no, y a mi primo, por aquí está Vivian Valencia, está Milena Reláez, hermano Anderson, con Luzaida y con Andrea, perdón, y con su hijo, muy bien. Luz Dari, Dios te bendiga, Luz Dari. Oh, tenemos a Sidani, Dios te bendiga, mi amado hermano, desde Girardota. Y en los primeros programas que ustedes ven, no he sabido editar poniéndole la cuña de inicio. Esa voz que escuchan es la del hermano Sidani, que es el locutor. Henry Cataño, qué bendición, qué bueno. María Élida, junto con sus dos hijos. Bueno, Nacho Londoño, Dios te bendiga, Nacho. Bueno, son varias las personas que están ahí. Dios les bendiga a todos, que tengan feliz día. Recuerde que este día ya no hay transmisión por la tarde, sino mañana, bien juiciositos. Los que me dieron la dirección, les mandé el material de Juan. Los demás no me dijeron nada, entonces solamente a quienes me escribieron al WhatsApp o me colocaron ese mismo instante. Si después volvió a colocar, no he visto la publicación. Necesito que me lo hagan saber a mi celular. Muy bien, Dios les bendiga a todos.